Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros y empezando hoy el viernes, día de fin de semana ya, el fin de semana, pero hoy un día muy especial, estamos en el carnaval de los cumpleañeros de mis nietos, que pues me hicieron muy feliz el día de mi abuelo y en especial mi nieto Tiago, que hoy cumple años, mi nieto Tiago. Así que Tiago Andrés Guerra está de cumpleaños, en estos días estuvo, como ya lo saben, don Eros León Guerra y ahora Tiago Andrés y pronto ya mi bebé grande, José Eduardo también, es porque todos cumplen allí cerquitita, el 8 de agosto cumple don José Eduardo Guerra. Y así estamos, pues, de verdad muy contentos con el cumpleaños de mi nieto Tiago, un gran chico y espero que siga esforzándose así, un orgullo para su padre, para su madre y pues para toda la familia. Así que enhorabuena por el cumpleañero, mi nieto Tiago. Bueno, y como ustedes saben, pues estoy en este especial rindiéndole tributo a mis amigos, a mis colegas. Yo tuve la suerte, para ser honesto, de trabajar en La Voz de los Estados Unidos de América cuando solamente era radio, como corresponsal freelance en los años 80, a finales, en el 88-89, cuando la dictadura militar, en lo más entronizado de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, ya en el final, en el ocaso de esta dictadura. Y pues compartí con mucha gente de La Voz de los Estados Unidos, con panameños que trabajaban en La Voz de los Estados Unidos de América, y pues todas las peripecias, ¿no? Todas las aventuras, que hoy son aventuras, pero que en ese momento fueron muy riesgosas, cómo mandar el material a La Voz de los Estados Unidos de América, era por teléfono y eran análogos, y yo trabajaba en una emisora que era de Popito Chiari, con un grupo de gente, allí teníamos un noticiero que era un noticiero fresita, por lo menos nos metíamos mucho en la parte internacional para no tener que tocar los temas nacionales, porque si no, nos cerraban el medio. Pero allí mismo yo aprovechaba en las noches, después que preparaba el material para el día siguiente, para mandar las noticias, mandar los informes sobre lo que acontecía en Panamá. Pero dos colegas, el difunto Ciro Ortega y René Hernández, el profe, eran los corresponsales titulares, sin embargo ellos estaban bien perseguidos. Y a mí pues me contactaron y me dijeron, mira, es muy riesgoso. Yo le dije, no se preocupen, yo no quiero figurar, lo que quiero es que se dé a conocer las cosas que están pasando en Panamá y ese es mi interés superior, más que el ego, era trabajar para que se diera información de lo que pasaba en Panamá, desde todos los ángulos, no era que solamente era sesgado contra la dictadura,
y pues muchas veces dimos noticias que a unos no les gustaron, pero que realmente tenían que darse, ¿no? Las cosas como iban pasando, porque no éramos agentes de la propaganda. Sí estábamos en contra de la dictadura, pero no éramos agentes de propaganda. Y eso siempre lo hemos tenido claro. Y por eso pues me une mucho eso cuando estuve allá en los estudios en Washington de La Voz de los Estados Unidos de América, que todavía no era televisión, era radio solamente, y pues la parte que está en Washington DC de lo que es Radio Martí, porque el otro está en Miami, conocer toda esa infraestructura fue una gran satisfacción. Y pues cuando logramos el acuerdo con ellos para transmitir todos sus contenidos y ser registrados como uno de los proveedores de contenido de La Voz de los Estados Unidos de América, pues nos sentimos muy orgullosos porque reconocen nuestra labor a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, reconocen el trabajo que veníamos haciendo desde hace muchos años, pioneros en este avatar de lo que es las transmisiones de streaming. Desde el año 2016 teníamos nuestro canal de YouTube para transmitir este programa, y eso pues ellos lo reconocen en gran medida, lo reconocieron, pero por eso pues ahora estamos nosotros con estas noticias de los colegas, rindiéndoles este homenaje, este tributo a los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América, y todas estas extraordinarias notas periodísticas de eventos y acontecimientos normales de la vida de mucha gente en muchos países, y que se le da cobertura a estas noticias que trascienden para el conocimiento general, trascienden para el quehacer general. Y bueno, quiero empezar este día con esta nota sobre nosotros, los hombres tejedores. Héctor fue durante años gerente de una sucursal bancaria. Su mente, acostumbrada a números y planillas, estuvo a punto de colapsar, hasta que ya pensionado cambió el lenguaje de las cifras por los hilos y puntadas. Que la costura es un juego pasivo. Tú te pones a coser y te va el mundo, no tienes que preocuparte de nada. Eso te da mucha paz, tranquilidad. Estábamos hablando con uno de los compañeros que nos dijo algo muy bonito, es que el costurero me salvó la vida, porque tuvo un proceso de la pérdida de un hijo, entonces obviamente ese proceso de duelo fue una cosa muy fuerte para él. En este costurero de hombres no se habla ni de religión ni de política, porque la idea es que el tiempo aquí invertido sea una especie de terapia que les ayude a alivianar el estrés acumulado. Como ellos mismos dicen, es una tradición de las abuelas que les cambió la vida. Pues yo tenía trabajo de oficina, con corbata, cachaco pues que decimos acá, entonces claro, iba a una oficina 8 horas diarias o más, entonces por sugerencia de alguien se me dijo que ¿por qué no tomas una manualidad que te ayude a manejar un poquito el estrés que eso te genera? Hay de todo tipo de profesiones, hay profesores, hay odontólogos, personas jubiladas, y las técnicas, creo que eso es algo que le da riqueza al grupo, porque todos manejan diferentes técnicas. Entonces hay bordadores, hay crocheteros, como les digo yo, que hacemos crochet, malla. Entonces cuando tú llegas al grupo, si tú quieres aprender una técnica y otro compañero la sabe, intercambiamos conocimientos. Cada integrante es alumno y maestro, y para todos el tejido tiene un significado diferente. Yo siento que a uno la mente se le pone calmada, como cuando hace respiraciones, cuando se hace algo así, porque a veces uno respirando y tejiendo, y el mismo ritmo del tejido te va llevando como a una cosa muy tranquila que te calma la mente. Eso lo hablamos todo de aquí, eso pasa mucho, como que te calma y te baja la ansiedad y te pone muy tranquilo. Un estudio del Ministerio de Salud de Colombia de 2023 señala que más del 60% de los colombianos afirma haber sufrido algún episodio de salud mental como ansiedad, depresión, estrés o pensamientos suicidas. Si bien la estadística refleja mayor número de mujeres que hombres, los casos en el llamado sexo fuerte han aumentado. Tejer es a partir de un hilo que puede ser algo mucho más lábil o mucho más delicado, construir una malla, construir un soporte, construir algo en donde se cargan cosas. Entonces termina siendo un ejercicio
con un valor no solo simbólico, sino que en el inconsciente o en la mente puede tener aplicaciones bastante positivas, bien favorables. Y no hay límites para este encuentro. Hasta en el sistema de transporte público, este grupo se ha dado cita para demostrar que tejer es de personas, sin importar su orientación sexual. Es curioso ver hombres tejiendo, que lo normal son las mujeres o las abuelas, y ver todo ese tipo de hombres, que hay jóvenes, adultos, de toda clase, pues, entonces súper me llamó mucho la atención y que hacen cosas muy lindas. Entre puntada y puntada, hilos de colores y patrones, este grupo de hombres ayuda a entender a la sociedad la necesidad de romper los prejuicios, estereotipos y reestructurar los procesos adaptativos. Practicando un hobby los entretiene, une lazos sociales y fortalece su salud mental. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Bueno, esa nota de verdad, y es un arte, ¿no? Y hay que aprenderlo y manejarlo. Cuando uno maneja la casa, cuando uno hace la limpieza, cuando hace todas las casas, es autosuficiente, pues hay una satisfacción muy grande. Y como decía un almirante de la naval de los Estados Unidos, es la primera misión que debes cumplir exitosa en el día: arreglar tu casa y todas las cosas. Bueno, y en el mundo se habla mucho de la inteligencia artificial y todo esto, y hay un tremendo libro que quiero conseguir en la versión en español, de un informe de lo que es la censura, la cibercensura en las redes sociales y en todo, y cómo las dictaduras y los estados totalitarios y muchas democracias practican eso. Pero la inteligencia artificial no es solamente para eso, es para facilitarnos la vida o hacernos más burros por solo hacer lo que el chat GPT nos dice, sino también para crear muchas cosas en arquitectura y muchas otras. Y esta arquitectura, pues con inteligencia artificial y creaciones espectaculares, pues un nuevo mundo en el arte. Un resultado inimaginable, una obra tan realista que parece que se sale de su estructura. Esa es la nueva propuesta de un artista estadounidense con raíces turcas que intenta demostrar cómo la inteligencia artificial es un aliado al incorporar las artes mediáticas en la arquitectura con datos, lo que, en palabras sencillas, son algoritmos de aprendizaje automático basados en información que crean entornos abstractos y muy coloridos. Corría el 2008 cuando acuñé el término pintura de datos, y todavía estoy buscando a alguien más que haya usado esta expresión antes de 2008. En 2016 fui de la primera generación de artistas que trabajó con inteligencia artificial en Google. Desde su estudio en Los Ángeles, explica este artista de nuevos medios que la idea es crear experiencias únicas utilizando memorias colectivas de la humanidad y que son capaces de atraer a cualquiera, incluso sin ser conocedor de arte. Así que en el estudio trabajamos con una gran variedad de datos de archivo y dejamos que los algoritmos de aprendizaje automático aprendan de ellos para crear lo que llamamos alucinaciones o sueños de máquinas. Aquí estoy, literalmente, volando en la mente de una máquina. Justo lo que hace al colocar en esta pantalla millones de fotografías de flores o imágenes sobre la naturaleza. Lo que hace la aplicación de inteligencia artificial es, en tiempo real, analizar los datos y al procesarlos, destaca lo que ha aprendido de la información suministrada, creando un algoritmo capaz de hacer fotos hiperrealistas de las flores. Este algoritmo, por ejemplo, puede ir en tiempo real y encontrar una imagen aquí y representar lo que la máquina puede soñar. Entonces, lo que están viendo aquí es, por ejemplo, esto. Literalmente está tomando 300 millones de archivos de imágenes sin procesar de la naturaleza y reconstruyendo la escultura de datos. La inteligencia artificial, en mi opinión, es un co-creador colaborativo. La idea de trabajar con grandes conjuntos de datos que están más allá de nuestra capacidad como humanos, la capacidad de imaginación e incluso, supongo, la capacidad cognitiva. Según este artista, la tecnología no está reñida con las capacidades humanas, incluso puede llegar a mejorarlas.
lejos de dejar a un lado al ser humano, puede ser la herramienta esperada para enaltecer un conjunto de habilidades. Esta herramienta es inteligente. Esta herramienta puede realzar la mente humana y nuestra capacidad de imaginar, aprender y recordar. Nuestra capacidad cognitiva puede mejorarse con la inteligencia artificial. ¿Le daría usted una oportunidad a la inteligencia artificial? Luis Alberto Facal, Voz de América. Impresionante, hiperrealista, y pues ahora incluso hasta la nueva película de Superman no usan chroma key, no usan fondo azul como el verde como el que tenemos nosotros aquí para hacer esta ilustración. No. Usan solamente pantallas LED de alta definición y cosas generadas para que tenga un efecto súper espectacular, lo del vuelo y otras cosas. O sea que eso realmente llegó para quedarse. Pero buscar nuestros orígenes, y para los que somos de la fe cristiana y que creemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, pues qué bueno saber que hay un museo de la Biblia. ¿Se imagina un lugar donde pueda adentrarse y revivir diferentes etapas del paso de la humanidad en la tierra? De hecho, experimentar la vida en los tiempos de Jesús de Nazaret. Ese lugar existe y es el Museo de la Biblia. Luego de pasar a través de su majestuosa puerta de bronce de 12 metros de altura, en el museo se pueden encontrar artefactos de hace miles de años que le ayudarán a tener una idea clara del mundo antiguo. Hay elementos grandes y muy pequeños, como este pergamino hebreo de bolsillo. Entonces, con las rutas de la seda atravesando Asia Central y Medio Oriente durante más de 1000 años, y todos los pueblos del mundo convergiendo en una ubicación central como Afganistán, este tipo de libro, por su tamaño, probablemente era con lo que se viajaba. Así, un comerciante o una familia que trabajaba a lo largo de las rutas de la seda tal vez viajaba con oraciones y textos litúrgicos específicos que querían llevar consigo. Hecho completamente de piel animal, ha perdurado más de 1300 años. Cada página, cada folio, cada trozo de pergamino del manuscrito está hecho de piel de oveja. Por lo tanto, el hecho de que estuviera protegido de la humedad, de la luz del sol y este tipo de cosas es la razón por la que sobreviven manuscritos como este. Y no hay muchos códices, cristianos, judíos, musulmanes o medievales de este periodo que hayan sobrevivido. Y aunque su contenido es muy antiguo, el Museo de la Biblia es atractivo para todas las edades gracias a la tecnología que ofrece una experiencia inmersiva. Y aunque gran parte de las exposiciones gira en torno al texto sagrado de la Biblia, el lugar también está pensado para personas sin doctrinas. Aquí en el Museo de la Biblia decimos que independientemente de si vienes con fe o no, hay muchos objetos que te fascinarán por el significado histórico que tienen y por la exhibición. Así que sí, la historia ha estado presente todo el tiempo, ya sea que tengan fe o no. Otro ejemplo estaría en este nivel donde tenemos el piso de mosaico que fue descubierto en Israel y que fue hecho por un centurión romano. Y allí tenemos muchas inscripciones que hablan sobre las mujeres, y el papel de las mujeres es otro objeto histórico importante. Cientos de colecciones, rollos de la Torá, pergaminos hebreos antiguos y la primera versión de la Biblia del rey Jacobo o King James Bible, artículos de gran importancia histórica para el mundo anglosajón, forman parte de este museo. Hallazgos arqueológicos que no solo se vinculan a la fe, sino a las costumbres y la evolución de las civilizaciones. Así que estamos contando una historia muy antigua y también una historia que se extiende hacia el futuro. El pasado, el presente y el futuro de diversas etnias, culturas y religiones del mundo convergen en más de 40.000 metros cuadrados que tiene este edificio. Una experiencia casi única que aviva la curiosidad e invita al conocimiento y la reflexión. Diva Lizette Cash, Voz de América,
Washington. Bueno, a darse una buena vuelta por eso, y si usted es amante del lejano oeste, aquel pasado lejano oeste salvaje, porque era la ley del revólver, pues puede ver eso también en un museo ya, pero mucho más temático, en Tombstone. La polvorienta calle principal de Tombstone, en Arizona, es un testamento vivo de lo que fue la vida del oeste salvaje del siglo XIX. Aquí se preserva la esencia de esa época, tiempos en los que la ley se portaba en la cintura, con carruajes y caballos como medio de transporte y la vestimenta típica de los vaqueros. Nos sentimos como si estuviéramos en el viejo oeste. Nos vestimos así, llevamos armas reales, es algo real. Tombstone fue fundado en 1879 por Ed Shefflin, un buscador de minerales que encontró plata en la zona, lo que rápidamente trajo a miles de personas a trabajar en las minas. Tombstone pasó de 0 a entre 10 y 15 mil personas en tan solo unos pocos años debido a las minas de plata. Tanto fue su auge que llegó a ser conocida como el París del desierto, y con el aumento de sus habitantes y de otras actividades económicas, surgió la demanda por entretenimiento. Así que había apuestas, prostitución, mucho alcohol, pero al mismo tiempo la ciudad crecía. También venían visitantes algo cosmopolitas. Y precisamente es el teatro de la jaula de pájaros o Birdcage, uno de los centros de juego y prostitución más emblemáticos. El edificio de aquellos años aún se mantiene original y hay quienes aseguran que los espíritus rondan. Como anfitriona del Tour de Fantasmas, he podido experimentar algunas cosas. Me han dado golpecitos en los oídos, han jugado con mi cabello y de hecho me han empujado levemente en las escaleras. Otro de los edificios originales es el de la Corte, construida en 1882. Aquí se llevaron a cabo varios juicios de gran relevancia, como el de 6 bandoleros que durante un asalto mataron a varias personas, incluyendo a una mujer embarazada. La historia cuenta que 5 fueron condenados a la horca y el sexto, John Heath, fue a prisión de por vida, pero el pueblo lo sacó de la cárcel y lo colgó en la vía pública. Aquí también fueron juzgados 3 revolucionarios mexicanos. Fueron acusados de violar las leyes de neutralidad de Estados Unidos y retenidos en la cárcel que estaría abajo de esta sala del tribunal. Esta histórica corte sirve en la actualidad de museo, donde se exhiben varios objetos originales que formaron parte del legendario Tombstone, como este piano que fue traído desde Boston. Uno de los principales atractivos de Tombstone es la recreación del legendario tiroteo ocurrido aquí en el OK Corral en octubre de 1881. Se trata de uno de los enfrentamientos más famosos y emblemáticos de la historia del viejo oeste. En este corral de ganado se vieron cara a cara un grupo de forajidos de una banda criminal de la época, conocidos como los Cowboys y funcionarios de la ley. La lucha duró alrededor de 30 segundos, se dispararon unos 30 tiros y resultó en la muerte de 3 de los maleantes. De este hecho nació la leyenda de los hermanos Arp, su amigo Doc Holliday y Ike Clanton, el jefe de los Cowboys. La pandilla estaba robando ganado en México y robando ganado aquí en los Estados Unidos y lo vendían en ambos lados de la frontera, y esto estaba causando muchos problemas internacionales. Tras la baja de la actividad minera en esta zona, Tombstone se convirtió en un pueblo fantasma alrededor de 1930. Tiempo después fue redefinido como un destino turístico. Actualmente cuenta con alrededor de 1.500 habitantes y recibe más de 500,000 de visitantes cada año. Es una forma de aprender de la historia. La historia es muy importante, aprendemos de ella y tratas de no repetir esos errores, aunque como seres humanos tenemos poca memoria y se nos olvida. Una manera de recordar que la época de duelos de honor y galopar de caballos no necesariamente son cosa del pasado. Rubén Pereira, Voz de América, Tombstone. Pues tremendas películas han salido de esa historia del OK Corral y todo lo que ha pasado por allá en pues Estados Unidos, y esta sensacional historia de lo que pasó en el OK Corral. Y el mar, nosotros le robamos mucho al mar y siempre estamos construyendo sobre
en la avenida Balboa y Punta Pacífica, Punta Paitilla y todas estas áreas han estado robando han estado robándole terreno al mar. Pero poco a poco el mar está recuperando su nivel y casos similares está ocurriendo por allá, por Madagascar. Las Seychelles enfrentan un creciente desafío debido al aumento del nivel del mar, que avanza a un promedio de 3 milímetros por año, amenazando tanto a las comunidades costeras como a su rica biodiversidad. A veces salimos y no pescamos lo suficiente debido al cambio climático. La temperatura alta hace que los peces se vayan a aguas más profundas. El blanqueamiento de corales también es una preocupación clave en esa zona. Los corales están desapareciendo más rápido de lo que pueden recuperarse. Esto afecta a toda la vida marina que depende de ellos. El presidente de Seychelles, Bawel Ramkalawan, asegura que algunas comunidades costeras tendrán que mudarse a zonas más altas. Enfrentamos lo peor de la crisis climática. Algunas de nuestras islas podrían desaparecer. Mientras tanto, el gobierno trabaja en restaurar los arrecifes de coral y en proyectos de energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático. Cada vez que ocurre un evento de calentamiento, el arrecife colapsa, el coral vivo muere y luego vuelve, pero no al mismo nivel que antes. Con una población mayoritariamente costera y una economía basada en el turismo y la pesca, las Seychelles luchan por proteger su futuro. Alex Segura, Voz de América. Bueno, y no solo eso, también está la vida silvestre, que ya los informes nos dicen que desde los años 70 ha habido una gran disminución. La variedad de la vida silvestre ha disminuido en 73% con respecto a 1970. El cambio climático representa una gran amenaza y, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, los próximos 5 años serán cruciales para el futuro de la vida en la Tierra. En América Latina la cosa es mucho más dramática y es la parte que como región nos debe preocupar porque la caída en América Latina es de un 95% de esas especies estudiadas. Un grupo de alrededor de 20.000 tipos de poblaciones que han disminuido y que exponen la problemática de millones de especies que aún no han sido estudiadas. Por ejemplo, ríos que han bajado a tal nivel que han atrapado delfines de río y los delfines de río no pueden mover. No pueden navegar, no pueden nadar y se quedan atrapados y hemos visto imágenes desgarradoras de esos animales casi prácticamente cocinándose porque no pueden moverse del punto A al punto B. La Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos ha también expuesto alarma por la amenaza a la fauna marina. 2019 fue un año récord en precipitaciones que provocaron una descarga de agua dulce sin precedentes en el Golfo de México, lo que provocó una caída drástica en los niveles de salinidad. Entre tanto, líderes de 10 países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se reúnen en Laos para discutir temas regionales y globales con sus homólogos de Estados Unidos, China, Japón y Rusia, con el fin de reducir el impacto de la huella humana. Los principios básicos son extremadamente importantes y contribuirán a promover iniciativas internacionales. Laura Sepúlveda, Voz de América. Bueno, y en estos días, ayer creo que les comentaba lo de la primera comunidad china fundada en Sudamérica, pero también pues los señores asiáticos llegaron mucho a México y están bien entronizados en ese gran país. Son las danzas tradicionales de la cultura china, que cada tarde atraen a cientos de visitantes en el pintoresco y místico Callejón de la Chinesca en Mexicali, Baja California. Pero es en el subterráneo donde se encuentra la magia del barrio chino de Mexicali, sótanos que han sido motivo de mitos y leyendas y que como una cápsula del tiempo muestran la historia de los primeros inmigrantes chinos en el noroeste de México, hace más de 100 años. La comunidad china vivía en los sótanos, número uno, por las altas temperaturas. Los chinos comienzan a llegar, los primeros cruzan de los Estados Unidos hacia México, donde encuentran trabajo. Llegaron aquí gracias a una compañía estadounidense que los contrataba para trabajos de ganadería y agricultura en Mexicali. En los sótanos, algunos interconectados, había hospitales, escuelas, templos, hasta fumadores de opio.
Este era uno de los dormitorios. Ahí llegaron a dormir hasta 150 chinos, nomás en un solo sótano, para que te des una idea. Ellos, como filmaste por ahí, sus literas eran para 3 personas. Aquí se conservan artículos y detalles originales de esa época. También este espacio que funcionaba como un casino. En su momento el coronel Esteban Cantú está documentado que les cobraba $187,000 de impuestos por 3 casinos. Y por supuesto, en este lugar no podrían faltar los símbolos del zodiaco chino. De acuerdo a mi fecha de nacimiento, yo soy del año del dragón y precisamente este 2024 es año del dragón. Se estima que existen alrededor de 100 sótanos en la chinesca de Mexicali, los cuales permanecieron cerrados por décadas. En el año 2015, 8 de estos sótanos fueron rescatados y reabiertos al público, y desde entonces son uno de los atractivos turísticos de Mexicali. No sabía que aquí se quedaron muchos chinos. Yo nunca sabía que el Mexicali era el centro chino. Me sorprendió todo eso y ver toda la cultura que había, que no nomás era mexicana, pero bueno, de los chinos. También a los residentes de Mexicali les sorprende este tesoro oculto de su ciudad. Hoy me he quedado con los ojos abiertos de lo maravilloso que es la cultura china y el trabajo que han hecho en nuestro país. Toda la gente migrante. Hace 100 años, los ciudadanos de origen chino representaban la mayor parte de la población de Mexicali. En la actualidad, se estima que habrían unas 5,000 personas de esta nacionalidad y más de 40,000 descendientes, que son parte de la identidad de esta ciudad del norte de México, conocida por sus más de 300 restaurantes de comida china. Y la gente que viene y prueba la comida de Mexicali se ve encantada, porque aquí es la fusión de la comida mexicana con la comida china. Rubén Pereira, Voz de América, Mexicali, México. Bueno, miren que realmente sí, muchos restaurantes de comida china, pero me pareció sorprendente, súper sorprendente no encontrar en Bogotá y aquí en Panamá, pues que la gastronomía china es extraordinariamente abundante y riquísima. Y hablando de riquísimo, pues cada país tiene su sopa especial, su sopa espectacular, la levantamuertos, su sancocho, lo que sea. Pero conozcamos lo espectacular de Paraguay. De los indios guaraníes para el mundo. El borí borí es más que una sopa, una receta que nació de la fusión de tradiciones, la guaraní y la española. Hecha con harina de maíz como ingrediente esencial, cuentan los historiadores que tras la llegada de los europeos en el siglo XV, se adoptaron técnicas diferentes como el uso de caldos y bolas de matzá, pan típico de la tradición judía. De esta combinación de culturas nació el borí borí, una sopa que ha perdurado a lo largo del tiempo. Solamente lo estábamos teniendo los fines de semana y lo tuvimos que introducir los miércoles también. Inclusive los clientes lo quieren todos los días. De una parte ahora tenemos que tener el borí todos los días. Nosotros en I Love Paraguay hemos sido como pioneros, hemos tenido las visitas de periódicos renombrados como el New York Times, que vienen del resto del mundo, paraguayos del mundo, vienen aquí no solamente para conocer Nueva York, pero para poder estar aquí en I Love Paraguay y comer un poquitito de la comida paraguaya. Nos dio curiosidad conocer su preparación, así que desde la cocina de este restaurante, Justina nos enseña, como ella misma dice, con ingredientes especiales como la tradición y el amor familiar. El borí borí de pollo, primer paso es aceite, tomate procesado, cebollitas, verdeo, pimentones rojo y verde, zapallo, zanahoria, poquitito de ajo, orégano, el aceite, el tomate, ahora vamos con la bolita de harina de maíz, lleva un poco de queso rallado parmesano, lleva un poquito de harina de trigo, lleva un poquito de huevo, un huevo, y se humedece, se moja con el caldo del pollo. Con el caldo de pollo se humedece, se moja el borí borí, la harina de maíz. ¿Tienen que ser pequeñas o grandes las bolitas? No, a gusto, porque a algunas personas les gusta un poquito más grande, y otras más chiquitas, claro. Entonces a gusto como... Bien. Pero mayormente yo hago ¿Tú cómo te gusta? Medianita, sí. Mi mamá lo hacía, mi abuela, todos hacíamos nosotros borí borí. Es la tradición en Paraguay. O sea, hay muchos recuerdos, me siento como Paraguay.
y ante el auge comercial de este platillo, le consultamos a un auténtico paraguayo influencer de los más convocantes en la ciudad de Nueva York sobre las bondades del borí borí. Siendo nutricionista, Chris también reconoce su valor alimenticio. A mí el borí borí antes, cuando era chico en mi casa, porque era regla comer, así como el poroto, como los frijoles, es regla comer en la casa sopa por lo menos 1 o 2 veces por semana. A mí no me gustaba el borí borí, era así una pelea. Después, con el correr del tiempo, aprendí a disfrutar el sabor de la harina de maíz, con la sopa paraguaya, con el borí, y hoy por hoy es una sopa que nos falta en mi casa. Es una sopa súper completa, porque tiene los 3 nutrientes principales. Tiene hidratos de carbono, que es la parte de la harina de maíz, tiene proteína, que es el queso y la carne de pollo, y tiene vegetales y fibra, que son los vegetales que usamos. Mucho más que un alimento para los amantes de este caldo, es un vínculo que conecta generaciones y mantiene viva la esencia de Paraguay, incluso a miles de kilómetros de distancia. La comida de mi país, de Paraguay, más amor todavía, le tengo pasión, le tengo amor a las comidas paraguayas. La comida siempre conecta con la gente. ¿Querés cultura? Hablemos de comida. Y acá en Estados Unidos es muy pequeña la comunidad paraguaya, pero es muy unida. Siempre se juntan, siempre hacen cosas. Me sorprende gratamente. No sabía de que tenía ese alcance internacional. La gastronomía paraguaya es muy rica, es muy variada. No es internacionalmente conocida, pero me pone muy contento de que ahora tengamos 2 platos internacionales. La sopa paraguaya y el borí borí ahora. El borí borí ha trascendido fronteras y se ha ganado un lugar en la gastronomía internacional. Por 2 años consecutivos, en el 2023 y 2024, Taste Atlas reconoció esta sopa como la mejor del mundo, celebrando no solo su sabor, sino también la historia y el amor que se sirve en cada tazón. Tradición, recuerdos y conexión de amor son palabras que también describen esta sopa paraguaya. En la Gran Manzana son miles los que se han dejado conquistar por este sabor del pasado, pero que tiene cada recuerdo en cada cucharada. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York. Bueno, esa sopa, ¿no? Y la mejor del mundo, según esa importante publicación. Por eso hay que conocer mucho y darle pues la opinión. Y pues sería sensacional poder probarla para saber si de verdad tiene ese gran gusto. Pero conversemos un poco de la vocación, ¿no? Vocación de enseñanza y vocación de enseñar a niños. Eso es, y a niños infantes de primera infancia. Eso es bien difícil y requiere de mucha paciencia y una gran dosis de vocación. Y eso, pues nuestra gente latina lo tiene y lo está desarrollando en Estados Unidos. A Lupe le encantaba el huerto de salsas con sus tomates, chiles, cebollas. Kenia es maestra y propietaria de una guardería en su casa en Maryland desde hace 8 años. Como muchas madres en Estados Unidos, la pregunta de quién cuidaría a sus hijos encontró respuesta en la posibilidad de abrir un espacio para el cuidado infantil de los suyos y de otros. Nosotros como latinos siempre tenemos contacto con niños, primitos, uno cuida a los vecinos, cuida a los de la comadre, el compadre, entonces como que siempre tuve en contacto así de cuidar niños, como esa responsabilidad. Experiencia que le valió para descubrir su vocación y posteriormente emprender en Estados Unidos. Una realidad que la llevó a invertir en horas de formación en educación, primeros auxilios y desarrollo infantil para lograr la certificación estatal y federal. Las personas creen que nosotros somos simple, como le llaman en inglés, babysitter o cuidadoras. Nosotros somos educadoras. Un reciente estudio del Centro Nacional de Derecho de la Mujer revela que en Estados Unidos las mujeres latinas representan el 23% de las trabajadoras en las guarderías y el 16% de la fuerza laboral en los centros de cuidado infantil en el hogar. Pero el impacto de las educadoras latinas va más allá de los números. Si una educadora viene con una cultura diversa o habla un lenguaje diferente aparte del niño y su familia. Entonces, simplemente por estar presente en un salón o en una guardería que tiene en su casa, le está dando otro nivel de educación a los niños que están a su cargo. Realidad que beneficia tanto a niños latinos como a aquellos provenientes de familias diversas. O sea, ¿cuántos papás no me dicen a mí, mi hijo pide frijoles, mi hijo pide arroz, o leche, o pacha? ¿Qué pacha? What is pacha means? What is pacha? You know, eso es maravilloso porque ellos están viendo ese contacto y esa ricura de nuestra cultura. Y aunque esta profesión ofrece opciones laborales y oportunidades para emprender a muchas inmigrantes latinas, el estudio revela que persisten los desafíos.
Este sector se encuentra entre los trabajos peor pagados y las educadoras enfrentan bajos sueldos, igual que falta de acceso para beneficios y otros apoyos de sus empleos. Nosotros no contamos con un seguro de salud, nosotros no contamos con un fondo de pensiones. Los expertos consideran además que el rol de las educadoras latinas podría ser clave para expandir los servicios de cuidado infantil y ayudar al desarrollo del país. Si tenemos una crisis del cuidado infantil, va a afectar a toda la economía. Durante la pandemia fuimos esenciales, pero es que siempre hemos sido esenciales. O sea, sin nuestro trabajo no hay otro trabajo. Algo que solo sería posible con una mayor inversión federal para crear un sistema de cuidado infantil que sea accesible para las familias, sobre todo para las de bajos recursos, al tiempo de remunerar el trabajo de las educadoras. Félix Mora, Voz de América, Washington. Bueno, mientras acá, pues, buen salario, buenas prestaciones, pero sin ganas de trabajar ni educar. Y uno se pregunta cuando va a Washington, ¿cómo es todas las regulaciones? Ya sabemos la de los edificios, que no pueden ser más altos que el Capitolio, ya sabemos de muchas normas que hay allá, pero también hay mucha gente con mucho poder adquisitivo y que le gusta esto de las motos grandes, las Harley Davidson, y cómo se regula ese uso. En la capital de Estados Unidos, las motos son las nuevas protagonistas. Aunque su presencia no es nueva, autoridades han registrado un aumento significativo de ciclomotores en los últimos años. Para que se hagan una idea, según el Departamento de Vehículos Motorizados, en el año 2022 se registraron 54, al año siguiente 143 y en lo que va de 2024 se han registrado más de 100. Si bien no existe una cifra oficial, organizaciones calculan que la mayoría son utilizadas por migrantes que ante la falta de un empleo más formal se dedican al delivery. Algunos han hecho este tipo de trabajo, particularmente los venezolanos que llegan a Colombia. Ese es el tipo de trabajo que saben. Son personas que vienen de zonas urbanas. Muchos ya saben manejar, saben estar en un tráfico pesado y cómo moverse. Uno le lleva los pedidos a las personas, pues. Y como todo, te pagan por eso y una forma más fácil, dice, hay poco trabajo. En la nieve trabajamos, en el agua trabajamos y en el sol igual. A cierta distancia, varios de estos motorizados se refugian del calor de Washington. Hablan sobre cómo les fue en la jornada y comparten sus vivencias, algunas felices y otras trágicas, como la de este repartidor que prefirió no ser identificado. Me robaron una moto esta semana, pero nada grave así. La vida de repartidores, si quieres hacer mucho dinero tienes que trabajar mucho, es como en cualquier lado, pero sí es verdad que tienes un poquito más de libertad que en otros países. Muchos de ellos, el promedio a la semana es de un poquito más de $1,000. Eso ya es suficiente en una ciudad tan cara como es Washington de poder pagar alquiler, de poder comprar la comida para su familia. En un comunicado, el Departamento de Vehículos Motorizados señala que los conductores de ciclomotores deben obedecer las señales de tránsito y de velocidad, llevar casco y no conducir por las aceras o los carriles de bicicletas. Además, deben tener licencia, registro de la moto y seguro. Mucha gente critica porque empiezan a manejar cómo se maneja en nuestros países en Latinoamérica. Hay que reconocer que en Latinoamérica es muy diferente. Estamos muy acostumbrados a la moto, estamos acostumbrados que alguien lleva en su familia entera en esa moto y que no es legal ahí, pero es más aceptado. En este país no lo es. Concejales del Distrito de Columbia presentaron un proyecto de ley para abordar la proliferación de ciclomotores en la capital. Bajo la propuesta, los vendedores y arrendadores de motos serían responsables de su registro, una exigencia similar que cuando se compra o alquila un automóvil. Los ciclomotores son mejores que los automóviles en materia de medio ambiente y seguridad vial, pero sin una supervisión adecuada, algunos conductores incumplen las reglas y crean situaciones peligrosas sin rendir cuentas. Posición que es compartida por un grupo de repartidores que busca unificar el gremio para tener una representación formal
ante las autoridades. Para que busquemos la manera de crear un centro de formación y capacitación al motorizado en materia de que lo eduquemos y podamos consolidar esa buena convivencia social aquí en el estado y de que prestemos un buen servicio a todos los ciudadanos. No descartamos que hay una gran parte de motorizados, como todos, que crean una visual negativa. Bueno, a veces dicen que por uno pagamos todo, pero no es así. Hay muchos motorizados que son profesionales. Julia Riera, Voz de América, Washington. Bueno, y es que eso necesita una regulación. Aquí ya está proliferando esto de que lleva pasajero todo el tiempo. Y eso es extraordinariamente peligroso. Es un vehículo que no fue diseñado para 2 personas. De vez en cuando puedes llevar a alguien, pero no todo el tiempo, y está forzándolo. Sigue por allí, por el corredor sur, mucha gente con motores menores de 250 cc tratando de ir a esas velocidades, ya en chancletas, sin ropa de protección ni nada. Deben buscar ya la regulación en nuestro país y copiar esta regulación que se está aplicando en Washington, D.C. Y hablemos un poquito de los italianos. Ustedes saben que muchos en Brasil, Chile, Perú y Venezuela pues tuvieron mucha descendencia de los diferentes aspectos de lo que pasó en el siglo XX. La llegada de los fascistas en Italia hizo que mucha gente saliera de Italia, se instaló en Venezuela, igual cuando los fascistas en Alemania, pero después también de los nazis y también de los fascistas que escapaban, llegaron y ha quedado pues una pequeña Italia en Venezuela. En el bulevar mientras juegan dominó, en los bares con eternas partidas de barajas o en el saludo de la calle se respira Italia. Yo llegué en la Carlota aquí llegué en la Carlota. Después de 2 meses que vine de Italia me vine a la Carlota y soy de la Carlota. Así suena La Carlota, un vecindario al este de Caracas donde la inmigración italiana no solo levantó el hogar de sus familias que escapaban de la pobreza de la posguerra, también labró espacios para mantener su cultura. Mi verdadero nombre es Michele, pero me dicen Miguel. Vine a Venezuela porque mis padres estaban aquí, porque salieron antes que yo de mi tierra y me llevaron para acá porque era un país verdaderamente fructífero y daba muchas posibilidades de trabajo y un bienestar. Con el peso de los años a cuestas, la comunidad italiana aún se reúne los viernes por la tarde para compartir recuerdos. Mire, la época que llegamos nosotros, este país era muy prometedor y verdaderamente a mí este país me ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Simplemente vinimos, trabajamos honestamente con nuestro trabajo y con el esfuerzo echamos para adelante. Mire, todavía nosotros mantenemos esa costumbre cuando nos encontramos con viejos amigos, personas que uno dejó hace muchos años, se siente que todavía hay esa hermandad entre nosotros. Todos tienen en común haber venido al país animados por la solicitud de la época de mano de obra calificada en diferentes oficios. Venezuela a todos nosotros nos dio una bendición, nos dio la gran oportunidad a mis padres y a mi tío de poder crear un bienestar. Fíjate, mi papá en los años 60, 70, tú levantabas la Santa María y tenías 30 personas afuera, esperando para hacer el café. Estaba full de inmigración italiana, española, portuguesa, pero más que todo italiana. Y aunque los hijos de los primeros inmigrantes van perdiendo el acento, las palabras de su lengua son parte del vocabulario local. La Carlota ancora parla italiano. Noi parliamo italiano ancora en la Carlota. Hay varias lenguas, varios dialectos, porque aquí la Carlota está muy mezclada, hay gente del sur, hay gente del centro, gente del norte, todavía se mantiene una tradición italiana, todavía se oye hablar italiano en las esquinas, en los rincones. En todos los edificios de la principal, por lo menos hay 3-4 familias italianas. Aunque la pequeña Italia de Caracas también ha sido golpeada por las precariedades económicas, un puñado de pequeños restaurantes intenta seguir ofreciendo los sabores y los olores con los que décadas atrás conquistaron a los venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Bueno, el cappuccino, un tremendo legado italiano, la pizza de muchas de las regiones de allá, que es mediterránea realmente, pero que sale muy buena de por allá. Y
él, pues para distraerse y celebrar cumpleaños, estar solo, pues en Argentina han llegado a otro nivel del cumpleaños y otra fiesta en particular, pero para las mascotas. ¡Que lo cumpla feliz! A pesar de la compleja situación económica de la Argentina, la pospandemia puso en el escenario una nueva tendencia que encuentra cada vez más adeptos entre quienes buscan escapar de los recuerdos negativos del pasado y de la realidad del presente del país. ¿Cómo lo hacen? Celebran los cumpleaños de sus mascotas. Desde el 2020 arrancamos en plena pandemia. Me generó un sentimiento lindo festejarle el cumple a mi perro. El argentino ya de por sí le gusta festejar, o sea, lo que sea. O sea, nosotros festejamos. Y nada, le armé todo en mi casa y me generó un sentimiento tan lindo que dije, ¡ay! Quiero que todo el mundo lo sienta. Y fue realmente una energía que ella tiene, es tan hermosa de hacernos festejar la vida, celebrar, como hacemos con los humanos. Despacito, ¿eh? Hola. Buenas. ¿Sabes que ella saluda a la Caro? Cuando hablamos de celebración, hablamos de reuniones con otros. Y cuando hablamos de reuniones con otros, hablamos de grandes generadores de emociones positivas. Por eso cuando la gente hoy en día opta por crear estos cumpleaños de sus mascotas, opta por abrazarse más, reírse más. Entonces todos estos encuentros son motivadores a correrse un poco de la pospandemia, ¿no? El cerebro en ese momento captó muchos momentos, muchas emociones negativas. Entonces lo que hoy prioriza es estos encuentros. En un país donde la inflación anual es superior al 100% y el poder adquisitivo de las personas es cada vez más bajo, muchos podrían pensar que estas celebraciones son exclusivas para sectores de altos ingresos, pero no es así. Si bien sabemos la situación que estamos como país, pero son 2 horas que nos olvidamos de todo. O sea, importa celebrar, festejar, juntarnos con amigos. Además, con una moneda que se devalúa a ritmo acelerado, los ahorros pierden valor, pero no así los momentos de disfrute. Es por eso que también muchos prefieren invertir parte de su presupuesto en celebraciones de vida, incluyendo a las mascotas. Nosotros cuando hablamos de las celebraciones también vamos a hablar de refuerzos, llamamos los psicólogos, ¿no? Refuerzos de momentos para poder olvidarnos de esas emociones negativas, como te comenté antes, de las que vivimos. Entonces, estos cumpleaños a las mascotas muchas veces sirven como mecanismos de defensas para poder olvidar todas esas emociones negativas vividas. Los momentos de alegría y de felicidad son los que nos van sosteniendo y nos hacen también de que esta vida sea un poquito más linda. ¿Van a ir allá con su perrete? Me pasa de ver a las familias reunidas con gente que quieren, y mismo cuando cantamos el cumpleaños también es una parte muy linda y yo soy como, me emociona mucho porque yo digo, están celebrando el amor, celebrando esa lealtad que ellos tienen, porque ellos no hablan, no nada, están ahí al lado tuyo, fieles, y eso se celebra. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Bueno, y eso también hay que la protección de los animales, todo lo demás que conlleva esto, y que también las buenas prácticas, algo que hacen en Colombia. Piraña fue un perrito maltratado. Su amo lo abandonó cuando apenas era un cachorro. Su historia es similar a la de muchos perros en Colombia. Maltrato, abandono, hambre y su lucha por sobrevivir. Pero afortunadamente aquí en Rafael Poveda Televisión adoptaron a Piraña dándole una segunda oportunidad. Pero no todos los perritos en Colombia cuentan con su misma suerte. En 2021, Colombia se estremeció con el caso de Ángel, un perrito que fue despellejado vivo por su dueño. Una historia de crueldad que terminó con la ahora llamada Ley Ángel. El caso generó indignación. Vivian, la mujer que rescató a Ángel, luchó por su recuperación desde su fundación Mi Mejor Amigo. Lo sometieron a múltiples cirugías y cuidados intensivos. Fueron 6 meses hospitalizado,
fueron 2 transfusiones de sangre, más de 15 cirugías, pues reconstructivas, porque él venía sin el 80% de su piel. Entonces tuvieron que hacerle colgajos, tuvieron que hacerle injertos, tuvieron que hacerle ortopedia en una patita que nunca le sanaba. Aunque su cuerpo estaba gravemente herido, Ángel demostró una fortaleza inquebrantable. Yo duraba 1 hora por la mañana cambiándolo, 1 hora por la noche también cambiándolo, atendiéndolo, porque yo era la única que lo alzaba. La historia llegó a oídos de la senadora Andrea Padilla, quien, conmovida, decidió tomar acción en el Congreso de Colombia. Es una ley que lo que busca es activar la justicia para proteger a los animales cuando son víctimas de violencias. Esta ley se convierte en la herramienta normativa más importante en Colombia para castigar las conductas más crueles contra los animales, tanto domésticos como silvestres, con medidas de tipo penal, policivo y pedagógico. Una ley que castigará severamente a quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Estamos aumentando la pena de 32 a 56 meses cuando la consecuencia es la muerte del animal y de 20 a 48 meses cuando se le causan lesiones graves. Adicionalmente, este tiempo puede incrementarse cuando median agravantes como el abuso sexual, hacer uso de un menor de edad. La mayoría de ciudadanos celebran la aprobación de la ley. Estamos de acuerdo en que sea aprobada esa ley, porque, como se dice, los animales también ya hacen parte de la familia. No estoy de acuerdo. Creo que deberían centrarse en otros temas de mayor interés con gente que lo puede necesitar más. Para Vivian, la aprobación de la ley es un triunfo de la justicia y un homenaje a todos los animales que han sufrido el abuso humano, como Ángel. Muchos millones de animalitos de aquí en adelante vayan a tener justicia desde el momento en que el presidente firme y sancione la ley. Van a tener mucha justicia y sobre todo se van a salvar. A pesar de que en muchos países de la región existen leyes que protegen a los animales, su aplicabilidad continúa siendo un reto. Colombia ahora marcará la diferencia. Esta ley ayudará a que otros animales no sufran y así habrá menos pirañas abandonados y menos ángeles torturados. Daniel Muñoz Arias, Voz de América, Bogotá. Bueno, y quiero dejarlos ya al final, con un retrato de la época dorada, de una de las épocas doradas de Hollywood. Nos transportamos al Hollywood de los años 30, una época en la que triunfaban películas como esta. Protagonizada por Joan Crawford y Clark Gable. Son actores que quedaron inmortalizados por George Orwell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. Realmente creímos que estas eran las obras más destacadas de la colección, que muestra una variedad de actores que realmente fueron estrellas de primer nivel de Hollywood durante las décadas de 1930 y 1940. Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Orwell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood. Básicamente se estrenaba una película a la semana en los cines, así que había una necesidad tremenda de imágenes para promocionar estos filmes y Orwell lleva a cabo este papel con gran habilidad. Un ingenio que lo llevó a inventar el boom light o las conocidas barras de luces de estudio. Le dio la flexibilidad y la capacidad de mover la luz por los alrededores y tomar ventaja de las sombras que podía crear. Y también se conocen anécdotas. Según el retratista, la actriz Marlene Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos.
Nos gusta mostrar una variedad de épocas históricas. Somos únicos en el sentido de que somos un museo de arte y de historia por igual. Bueno, las fotos del pasado. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.